Muy buenas tardes a cada uno de los participantes que nos acompañan el día de hoy. Agradecer por su puntualidad y vamos a dar inicio a esta sesión número 1 de las asistencias tecnológicas que vamos a desarrollar dirigida a los directivos y profesores de innovación pedagógica. Antes de dar inicio, queremos expresarle el saludo del director de la DITE, Alonso Tenorio Tigroso, y de la coordinadora de escuelas digitales, Lena Morales Farías. En esta ocasión nos acompañan los especialistas David Calapuja, Luis Uribe y quien les habla, Ferdinando García, quienes vamos a estar a cargo de esta sesión número 1. Cualquier consulta e inquietud que ustedes tengan lo pueden ir plasmando en el chat de esta sala y David irá respondiéndoles como corresponde. Antes de dar inicio, por favor, es importante mantener sus micrófonos desactivados para evitar cualquier tipo de interrupción. Vamos a tener bloques, 4 bloques relacionados a la temática y un bloque de preguntas y respuestas donde ustedes pueden expresar inquietudes, consultas, experiencias que han podido gestionar a nivel de su institución educativa. Este grupo está dirigido a aquellos profesores de innovación que en el año 2024 participaron en las acciones de asistencias tecnológicas y gestionaron su diagnóstico tanto de infraestructura tecnológica y habilidad digital a nivel de la institución educativa, realizaron un análisis de las posibles causas por el cual nos encontramos producto de este diagnóstico y realizaron propuestas y planteamiento de actividades estratégicas para ser consideradas en el Plan Estratégico Institucional o en el PEI. Este es el grupo donde hay mayor avance y lo que queremos hacer es retroalimentar algunos aspectos y luego acompañarlos en este proceso de implementación para que determinemos qué logros vamos a conseguir al finalizar el 2025. Si alguno de los que se encuentra en sala no está con las mismas condiciones que acabamos de escribir y de repente participó en el 2024, pero no logró hacer su análisis y planteamiento de propuestas, lo invitamos a que en la siguiente sesión participe en el grupo número 2. Y si alguno de ustedes, por algún motivo, recién se está incorporando a este tipo de asistencias técnicas, lo invitamos a participar en el grupo número 1. ¿Cómo se van a mantener comunicados o cómo nos vamos a comunicar para tener ciertas orientaciones y precisiones? Hemos conformado grupos de WhatsApp, ¿no? Para el grupo 1, 2 y 3 están diferenciados, que en el transcurso del desarrollo de esta sesión vamos a compartir los enlaces para que ustedes se unan a estos grupos de WhatsApp según corresponda. Este es el grupo número 3, insisto. Es importante que ustedes comuniquen a los directivos que ya hemos iniciado este tipo de acciones y que en lo posible puedan participar de este tipo de jornadas. De no hacerlo, de no poder llevarlo así, por favor busquemos mecanismos o estrategias para informarle de estas acciones, haciendo resúmenes, algo digerible, para que pueda el director estar informado y a la vez también se vaya comprometiendo con algunas actividades que se van a gestionar a nivel de la institución. Es importante generar esta sinergia directivo, profesor de innovación pedagógica y por ende profesores responsables de las diversas áreas curriculares. En esta sesión vamos a trabajar en algunos bloques, haciendo un repaso sobre por qué debemos gestionar la incorporación de las tecnologías digitales, para luego alinear o evidenciar cómo se alinean nuestras funciones con la gestión o con las prácticas de la gestión escolar. El tercer bloque va a estar orientado a esa estrategia digital que ustedes ya tienen, las propuestas, pero alineadas al PI de la institución, a los objetivos, metas e indicadores institucionales que se tiene. ¿Cómo lo alineamos? Considerando que las tecnologías
son transversales a todo tipo de proceso de la gestión escolar. Y el último bloque, que posiblemente ustedes ya han avanzado su plan de acción, pues a darle algunos alcances sobre el diseño y elaboración del plan de acción para que evalúen la necesidad, si es que se da el caso, de hacer algunos reajustes en este plan de acción 2025. Bien, ¿cuál es el propósito de esta sesión? Ustedes ya conocen la intencionalidad que tenemos y que recuerden que hemos dicho que desde el nacimiento de la estrategia, nos está compartiendo, disculpen, que el nacimiento de la estrategia, lo que se busca es tener un resultado de cómo aportamos en las prácticas de gestión escolar, cómo generamos de una u otra forma este impacto en el desarrollo integral de los aprendizajes. Tanto así que el propósito de todas estas jornadas es promover la transversalización de las tecnologías digitales, pero en los procesos de la planificación curricular. Y aquí hay un aspecto clave: involucrarnos en conocer y dominar bien cuáles son esos procesos de la planificación curricular. Ya les comentaba de los 4 bloques que vamos a trabajar. Ahí están descritos: incorporación de tecnologías, las funciones del PIB articuladas con la gestión escolar, cómo formulamos una estrategia digital alineada a los instrumentos de gestión, sobre todo al PI, y por último, cómo diseño, elaboro o realizo mi planificación a través de este plan de acción para el 2025. Vamos a dar inicio ya a nuestro primer bloque: incorporación de las tecnologías digitales en la educación básica. Y esta parte es para que ustedes tengan claridad y puedan transmitir luego a toda la comunidad educativa del por qué o en qué nos basamos para promover la incorporación de las tecnologías digitales. ¿Por qué debemos promover esta incorporación? ¿En qué me baso? ¿Cómo lo entiendo? Y recuerden, ya lo hemos trabajado esto con ustedes, pero estamos haciendo un repaso, que debemos promover esta incorporación porque en el Currículo Nacional de Educación Básica describe a un aprendizaje del perfil de egreso que todo estudiante debe lograr al culminar su trayectoria en educación básica. Y nos referimos al aprendizaje que nos indica que el estudiante debe aprovechar de manera responsable el uso de estas tecnologías de la información y comunicación, pero con un propósito: para gestionar su comunicación y para gestionar su aprendizaje. Entonces, aquí hay 2 aspectos que resaltar: el aprovechamiento responsable para gestión de mi comunicación y del aprendizaje. ¿Y cómo se va a lograr ese aprendizaje del perfil de egreso? Pues el Currículo Nacional y la programación curricular nos dice que esto se va a lograr cuando movilicemos la competencia número 28, a la que conocemos como se desenvuelven los entornos virtuales generados por las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, y que esta es una competencia transversal a los demás propósitos agrupados en áreas curriculares. En el nivel primaria es el profesor de aula el responsable de generar o de movilizar también esta competencia transversal. En secundaria, el profesor que tiene a cargo algún área curricular es responsable de movilizar también esta competencia 28. Y también nos precisa en la programación curricular, según el nivel, que esta competencia se moviliza según la pertinencia del propósito de las competencias agrupadas en el área curricular. Hay una intencionalidad de contribuir a lograr ese propósito que agrupa en área curricular. Para ello, también debemos considerar, en la medida de nuestras características y contexto, y aquí le denominamos el ecosistema educativo digital. ¿Cómo se encuentra nuestra infraestructura digital? ¿Cómo se encuentran las herramientas digitales o las habilidades digitales también de los docentes? Es importante conocer el ecosistema educativo digital, dónde está disponible, en qué espacios. Y para eso hay un marco normativo que es la Resolución Viceministerial 036 del 2024, donde nos habla sobre la organización y funcionamiento de estos espacios educativos. ¿Cómo se encuentran?
nos habla de estos espacios para el nivel inicial, primaria y secundaria, y nos da ciertas orientaciones sobre cómo pueden ser implementadas en equipamiento, pero también cómo debe hacerse un uso o un buen uso de los mismos. Y en cada uno de estos se visibiliza las tecnologías de una u otra manera. En el nivel inicial, de acuerdo a la pertinencia de las edades de los niños y los ciclos en el cual se desarrollan, hay cierta pertinencia para el uso de las tecnologías digitales. Lo mismo sucede en primaria y en secundaria. ¿Y qué espacios educativos tenemos? Tenemos diversidad de espacios educativos, desde las aulas fijas, transitando luego por talleres, salas de usos múltiples, bibliotecas, laboratorios, y uno de esos espacios educativos son las aulas de innovación pedagógica. Aulas de innovación pedagógica que nos ha dejado enraizado el cliché de que somos todavía de ahí y que soy responsable de solo de ese espacio educativo. Eso ya tenemos que empezar a desaprenderlo porque en el cargo que estamos asumiendo ahora, a través de la resolución viceministerial 74, nos indica que somos profesores de innovación pedagógica a nivel de toda la institución. O sea, ya no estamos circunscritos a un solo espacio educativo, estamos ahora mirando al todo dentro de la institución educativa. Esto es importante considerarlo. Pero cómo desde el currículo nacional con el aprendizaje descrito, nos alineamos también al modelo de transformación digital que se tiene en el Perú y que lo podemos consultar a través de la Política Nacional de Transformación Digital. Tenemos un marco normativo a nivel de Estado, donde nos determina qué es lo que tenemos que gestionar a nivel de la transformación digital, qué es lo que debe tener cada uno de los ciudadanos fortalecidos para desenvolverse en estos espacios o servicios públicos digitales, y no solamente servicios públicos digitales, sino los servicios privados, porque hay entidades públicas y privadas que nos ofertan una serie de servicios, pero también nos resalta lo siguiente: cómo hacer un buen uso responsable y ético de estos servicios y recursos que nos ofrecen. Y aquí resaltamos, ¿para qué? Para gestionar habilidades de la ciudadanía y cultura digital. Cuando el currículo nos habla de ese uso o aprovechamiento responsable, pues está alineado a las habilidades de la ciudadanía digital y que más adelante lo vamos a ver. Pero esto es lo primero, que ustedes tendrían que conversar con el directivo, con sus colegas, del por qué debemos promover. Y digo dialogar, tratar de sensibilizar, concientizar del por qué es importante. Es una ardua tarea que tenemos y que no se trata solo de un diálogo, sino posiblemente de insistir de manera reiterada en explicar de diversas formas del por qué debemos promover la incorporación de las tecnologías digitales y sacarle el máximo provecho de acuerdo a nuestra realidad. Algunos tendremos muy poca tecnología porque ya data de hace más de 20 años atrás, y lo poco que tenemos, cómo podemos aprovecharla, pero también cómo podemos plantear estrategias de mejora, ¿no? Otros tendrán de repente tecnología de menor tiempo de vigencia y que les es más fácil gestionarlas y hacer planteamiento de estrategias para su aprovechamiento. No es lo único, pero es nuestra base. El Ministerio de Educación en el 2021 también promovió, mediante la aprobación de una norma técnica, a través de la resolución viceministerial 234, los lineamientos para la incorporación de las tecnologías digitales en la educación básica. Estos lineamientos, de una u otra forma, tienen un conjunto de orientaciones que nos permiten hacer este proceso de incorporación enmarcados en la transformación digital. Y ahí se resalta otra vez la transformación digital. Y eso es lo que promueve a nivel de gobierno. ¿Pero para qué? Para generar esas nuevas oportunidades de aprendizaje en los estudiantes. O sea, tiene una intención. Yo te brindo una serie de orientaciones para la incorporación de las tecnologías que permitan generar oportunidades de aprendizaje en nuestros estudiantes, porque estas orientaciones están alineados a las prácticas de la gestión escolar. Lo que hacen es buscan contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las prácticas de la gestión escolar. Estas orientaciones se agrupan en 4 componentes.
y estos componentes están alineados a cada una de las dimensiones de la gestión escolar que ya conocemos y que ustedes posiblemente en esta semana han vivenciado con mayor fuerza cuando se han reunido. La dimensión estratégica, liderada por el director, ha promovido la actualización posiblemente del proyecto educativo institucional, su visión, misión, objetivos institucionales, metas, indicadores y metas anualizadas, ¿no? Pues es importante ir conociendo la dimensión pedagógica, donde se forma un comité de gestión pedagógica y que posiblemente algunos de ustedes también pueden ser parte de este comité, el comité de gestión de bienestar escolar o estudiantil, que forma parte de la dimensión comunitaria, y en la dimensión administrativa que tenemos al comité de gestiones operativas. Estas orientaciones va dirigida a cada uno de esos comités de las dimensiones de la gestión escolar, pero también va dirigida a nosotros como profesores de innovación pedagógica, que somos un actor clave dentro de este mecanismo para promover la transversalidad. Debemos conocer estos lineamientos, es nuestra base normativa en la cual vamos a sustentar muchas de nuestras funciones. Por ejemplo, cuando en el componente de condiciones mínimas de implementación tecnológica nos dicen que debemos generar un diagnóstico de la infraestructura tecnológica considerando equipamiento, software, hardware, conectividad y seguridad. Es importante interiorizar, pero ¿para qué hacemos este diagnóstico? ¿Solo para tener la información sobre el estado del equipamiento? No, sino también para plantear estrategias de uso, buen uso y sostenibilidad a un corto plazo. Buscar también o plantear estrategias a un mediano y largo plazo que permitan la sostenibilidad, recuperación o adquisición de nuevos equipos para la práctica o el proceso pedagógico a nivel de la institución. Eso lo articulo con la dimensión administrativa, quien evaluará y le trasladará a la dimensión estratégica estas propuestas para considerarlo en el PI, ¿no? Porque ahí está el mediano plazo. Si ustedes observan, hay una serie de iconos que representan cada uno de estos componentes alineados a las dimensiones de la gestión escolar. Otro de los componentes son las acciones formativas en tecnologías digitales, y que ahí una de las orientaciones parte por realizar un diagnóstico de habilidades digitales, diagnóstico que ya hemos avanzado con ustedes. Promovieron este diagnóstico a nivel de la institución. En algún momento se les compartió el tablero para que hagan el análisis correspondiente de cómo se encontraban a nivel de la institución, pero es clave. ¿Para qué hacemos ese diagnóstico? Para segmentar luego nuestras estrategias. De repente una estrategia va dirigida a un segmento que requiere alfabetización digital, otro que requiere de repente fortalecer más sobre estrategias pedagógicas integrando tecnologías, entre diversidad de propuestas que podemos hacer. Y aquí consideramos el diagnóstico de habilidades de docentes, directivos, auxiliares, porque de una u otra forma contribuyen a toda la gestión escolar. Otro de los componentes, otro de los componentes que tenemos es la gestión de la incorporación de las tecnologías digitales. Aquí las orientaciones se dividen en dos aspectos: la gestión institucional, por un lado, que menciona que la incorporación debe promoverse desde los instrumentos de gestión escolar, PI, PCI, Reglamento Interno y PAP, y orientaciones dirigidas a la gestión pedagógica, donde nos brindan detalles de cómo debemos promover la integración de las tecnologías desde la planificación curricular, llámese programación anual, unidades didácticas, y el aterrizaje o puesta en operatividad a través de las sesiones de aprendizaje. Y no pudo quedarse de lado la premisa de lo que no se controla, no se gestiona. Por lo tanto, hay un bloque de orientaciones referidas al seguimiento y evaluación a la implementación de estas tecnologías. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vamos orientando esos resultados y vamos cumpliendo con las actividades y qué vamos consiguiendo? Y está las orientaciones para el seguimiento y evaluación. Pero todas estas orientaciones siempre resaltan algo: toda estrategia que plantees tiene que estar de acuerdo a tu realidad o contexto, características y contextos, a lo que le denominamos el ecosistema educativo digital.
Es importante. A partir de este marco normativo, bueno, ya tenemos el currículo nacional como base para poder informar, sensibilizar. Tenemos los lineamientos por el cual podemos decir por qué más y en estos lineamientos nos brindan ciertos roles, pero a partir de esos lineamientos se ha logrado que año a año se considere en las normas de inicio de año escolar aspectos relacionados a la tecnología. Este año no ha sido la excepción. En la RM 556 del 2024 se ha considerado como una prioridad promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías. Y para ello nos brindan ciertas precisiones, ¿no? Por ejemplo, la de realizar un diagnóstico de la infraestructura tecnológica, pero también un diagnóstico de habilidades digitales. ¿Y cuál es la intención de tener este diagnóstico? Promover prácticas de gestión escolar. O sea, promover la mejora de las prácticas de la gestión escolar. Está alineada a la gestión escolar, que el núcleo de la gestión escolar es el estudiante. Por lo tanto, lo que realizamos es para mejorar estas prácticas que nos lleven a alcanzar esos resultados esperados en la gestión escolar, que son dos compromisos de resultado. El desarrollo integral de los aprendizajes, la permanencia y culminación de la trayectoria en el sistema educativo por parte de los mismos. Y otra de las precisiones que se menciona en este numeral es que debemos incorporar estas tecnologías según nuestras características y condiciones. Algunos tendrán pues 3 laptops o 3 tabletas como trato de promover este uso y aprovechamiento de esa tecnología. No pretendamos hacerlos a un 100% a nivel de toda la institución, pero cómo puedo ir promoviendo que se empleen estas tecnologías para, según el enfoque de la competencia 28, que tiene el modelo de aprovechamiento de las tecnologías. Aquí hay una serie de reflexión que debemos realizar y que podemos orientar, repito, sensibilizar a directivos y docentes de nuestra institución educativa para que se interiorice de qué trata la incorporación de la tecnología, que no es una línea o una carga adicional, sino que contribuye a todos los procesos que ya manejamos. Por eso se resalta las prácticas de la gestión escolar. Es importante. No está en una línea diferente. Esto es un poco para recordar lo que trata sobre la incorporación de las tecnologías. Pero y todo esto, yo tengo establecido mis funciones, está en la 034. Y mis funciones, ¿cómo se alinean o cómo contribuyen a la gestión escolar? Pues bien, lo vamos a ver en este otro bloque, donde mencionamos cómo nuestras funciones de profesor de innovación pedagógica contribuyen a estas prácticas de la gestión escolar. Recuerden ustedes que en el perfil descrito en la 034 menciona una misión, pero les asigna 2 competencias. Una de ellas agrupa 6 funciones articuladas con la dimensión administrativa y la otra competencia agrupa 6 funciones alineadas a la dimensión pedagógica, comunitaria y estratégica. Vamos a verlo cada uno de ellos. En esta primera competencia nos dice que debemos velar y contribuir a que los sistemas y herramientas digitales sean sostenibles en nuestro ecosistema educativo digital, sean sostenibles. O sea, que se pueda hacer un buen uso y hacer aprovechamiento de los mismos. ¿Y esto con quién se alinea? Con la dimensión administrativa, donde se conforma el Comité de Condiciones Operativas y que en la guía de la gestión escolar para este comité le asignan una función: realizar el diagnóstico de necesidades de infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, nos debemos referir a todo tipo de infraestructura, no solamente el concreto, sino también a la infraestructura tecnológica. Una de sus prácticas es gestión y mantenimiento del equipamiento inmobiliario. Este comité, posiblemente cuando hemos iniciado el año escolar, se ha encargado de hacer un barrido rápido de cómo nos encontramos en mobiliario, ya sea sillas, mesas, armarios, lo que tengamos, pero también de mirar cómo se encuentra la infraestructura física
aulas, cómo están las ventanas, cómo están las puertas, cómo está el cableado, las condiciones del concreto o de las paredes, cómo se encuentran. Han hecho un barrido. Y cuando han llegado a la tecnología, lo que han hecho es un inventario. Cuánto equipamiento tenemos operativo y cuánto inoperativo. Pero eso no es lo que dice la función. La función le dice que deben realizar un diagnóstico. Y aquí viene nuestra labor. Entonces, ustedes ya pueden contribuir a brindar la información sobre el diagnóstico que han efectuado. Eso es el diagnóstico, hacer un análisis y planteamiento de propuestas a corto, mediano y largo plazo. Y está alineado con las funciones. Por ejemplo, una de las funciones es identificar y proporcionar soporte técnico al software y hardware de tecnologías. Pero la pregunta es, ¿cómo identifico? Y para eso han hecho el diagnóstico, ¿no? ¿Qué cantidad de hardware tienen o software, equipamiento tienen? ¿Qué tipo de equipamiento es? ¿Qué sucede con este equipamiento? En fin, han logrado identificar. Pero ¿y cómo le proporcionan soporte? A través de las estrategias que van a plantear. Soportes a corto plazo, pero sostenibilidad a mediano y largo plazo también. Y aquí viene una pregunta de reflexión. ¿Mis habilidades digitales son lo suficientes para poder realizar esta función? ¿Tengo conocimiento para dar soporte técnico al hardware y al software? Y aquí no pretendamos convertirnos en un experto técnico, porque nosotros somos docentes de formación, docentes, que vamos adquiriendo habilidades tecnológicas es diferente. Lo que pedimos acá cuando hablamos de soporte técnico es tener los conocimientos básicos de un soporte técnico preventivo y un soporte técnico correctivo al software. Preventivo, por ejemplo, en hacer una limpieza interna a los equipos porque se llenan de polvo y hay que solucionarlo, pero también correctivo cuando el software, el sistema operativo se altera o un aplicativo puede alterarse, debemos tener la capacidad de reinstalación, por ejemplo. Hay que reinstalar el software. No vamos a que vas a meterte a hacer cosas que hace un experto electrónico, por ejemplo. Esa no es la experticia que queremos, repito. Queremos que tengan las habilidades básicas para brindar un mantenimiento preventivo y correctivo. Y luego nos dicen, la otra función es optimizar los cambios en el sistema de información. ¿Cómo optimizo esos cambios? Pues sabiendo identificar cuáles son los requerimientos de hardware de un sistema o de un aplicativo. Porque cada vez que yo voy a instalar un aplicativo, me dice qué tipo de hardware requiere, cuánto de memoria, cuánto de procesador requiere para poder ser instalado en un equipamiento. Entonces debo saber identificar en, en las computadoras, tabletas o dispositivo qué características tiene este hardware y qué tipo de software podría soportar. No se trata de colocarle un software porque la tendencia es así, sino un software que responda también de acuerdo a las características de hardware y que contribuya a movilizar los propósitos de las competencias curriculares. De eso se trata. Entonces, tengo que tener también esa habilidad de poder identificar qué tipo de hardware tengo y cuáles son esos requerimientos del software. Otro de los aspectos es identificar, promover e implementar nuevos productos o servicios tecnológicos. ¿A qué se refiere? Se refiere a que puedo hacer búsquedas en Internet, puedo descargar aplicativos, puedo entenderlos y puedo dar recomendaciones para qué puede ser empleado, ¿no? Entonces es necesario también gestionar, por ejemplo, Perú Educa tiene un repositorio de recursos y servicios digitales que ustedes podrían explorar y decir, este sí se adecua y puede ser instalado en el hardware que tenemos. Este no, este requiere otra capacidad y acá nos daría serios problemas. Y este sirve para qué, movilizar qué cosa y voy a comunicar, siempre explorando. Una cuarta función nos habla de diagnosticar y proporcionar soporte técnico a los problemas en la red de comunicaciones digitales. Alguno de ustedes me dirá, pero ¿de qué red hablas? No tengo una intranet y mucho menos tengo internet. Perfecto.
puede ser que no lo tengamos, pero eso no quita que desarrollemos habilidades digitales para poder gestionar a futuro, contar con una red interna, una intranet. ¿Cómo están mis habilidades de repente para poder generar una red interna? Tenemos una PC de escritorio con ciertas características y por otro lado tengo a disposición un software denominado servidor escuela. Entonces puedo instalarlo aquí en este hardware y convertir esta PC en servidor escuela con la intención de que se agilice la información, se gestione la información sin necesidad de tener internet, porque acá voy a tener todo el repositorio. Si no tengo esas habilidades, la pregunta es, ¿qué estrategias voy a proponer? Ustedes han evidenciado que tienen estas habilidades, por lo tanto, vamos encaminados. Pero de no ser así, les hacemos la invitación que el equipo de infraestructura de proyectos digitales va a desplegar también acciones relacionadas a esta parte de soporte técnico. Entonces, es importante que participemos en estas acciones que se van a desplegar y que les estaremos comunicando en su debido momento. Otra de las funciones es resolver problemas técnicos de usabilidad y accesibilidad a las tecnologías. Ah, pero ¿qué es eso? ¿Cómo resolver un problema técnico de usabilidad? Recuerden ustedes que los estudiantes que tienen la habilidad exploratoria, porque no hay miedo a dañar algo, pues pueden alterar el sistema operativo. ¿Qué pasaría si ustedes llegan y el entorno del escritorio, por ejemplo, ya está invertido? Pues tengo que conocer cómo retornarlo, ¿no? O que le han cambiado el aspecto a los iconos en el escritorio, pues puedo resolverlo. Le han cambiado el aspecto a un aplicativo del procesador de texto, pues puedo resolverlo, ¿no? Y así hay varias situaciones, como también puede ser que un docente tenga problemas con el proyector, que está ahí proyectando inverso, o que no pasa la imagen, o que no duplica, ¿no? Entonces, son habilidades que debemos ir adquiriendo porque de eso se trata esa función. Y la sexta función va relacionado a conocer y abordar las vulnerabilidades de la seguridad de los datos. Aquí es importante, teniendo intranet e internet o no teniendo, y gestionando de repente información de manera eh, única en cada uno de los PCs, qué tipo de datos se está generando ahí. Cómo hacer que los estudiantes respeten de repente los datos que ahí están compartidos, o si tenemos internet e intranet, pues con mayor razón, cómo generar aspectos de seguridad para evitar que el estudiante pueda eliminar o llevarse la información de repente que es sensible o que no debería salir de la institución educativa. Imagínense si tenemos internet, tenemos una clave y que hay estudiantes con habilidades y que te craquean la clave y se ponen a usar ese internet para ver de repente contenidos no apropiados para su edad. Entonces hay que tener mucho cuidado y de eso se trata también esta función. Hasta aquí ya tenemos 6 funciones agrupadas en una competencia, alineadas a una de las dimensiones, que es la dimensión administrativa, donde tenemos un comité de condiciones operativas. Nos faltan todavía 6 funciones y una competencia. Y aquí tenemos a la segunda competencia. Promover el uso e integración de las TIC a través de una estrategia digital. Uy, de esa estrategia digital me vienen hablando desde el 2023, pero hasta ahorita no entiendo en qué trata esta estrategia digital. Entonces, aquí es pensar, ¿dónde va una estrategia? Una estrategia digital tiene que estar alineada a nuestros instrumentos de gestión, porque tiene que ser a mediano o largo plazo. ¿Y se trata de hacer un nuevo documento? No, se trata de involucrarnos en la actualización o elaboración del PI para poder revisar objetivos, metas e indicadores que se colocan ahí y plantear propuestas alineadas a lo ya descrito, que lo vamos a explicar en el bloque 3. Ahí tenemos que estar nuestra experticia. Y para a eso le vamos a denominar estrategia digital. Cuando el director le pregunte, ¿cómo están tus instrumentos de gestión? ¿Y has considerado una estrategia digital? El director puede decir, claro, acá está en mi PI. Hemos considerado, según los compromisos de condiciones,
hemos considerado aspectos relacionados a movilizar la incorporación de las tecnologías y aquí están, o puede visualizarlo. Esa es su estrategia. Y a partir de esos planteamientos viene nuestra responsabilidad, elaborar nuestro plan de acción para el año 2025. A partir de esa estrategia que está hasta determinado tiempo, pues vendrá 2026, 2027. ¿Y por qué tenemos que alinearlo? Porque ¿quién gestiona una estrategia a nivel de la institución educativa? Es el líder de la institución educativa de forma conjunta con toda la comunidad, porque él tiene que generar las condiciones para alcanzar los resultados establecidos en los compromisos 1 y 2, el desarrollo integral de los aprendizajes y por ende la accesibilidad, permanencia y culminación en la trayectoria educativa. Eso es lo que debe asegurar. ¿Y cómo lo hace? ¿A través de qué? Planteando una visión y una misión a nivel de la institución, planteando fines y propósitos, planteando objetivos, metas e indicadores que les permita alcanzar esos resultados. Y eso se visualiza en los instrumentos de gestión, en el PI sobre todo, pero también hay una línea pedagógica que es el PCI, hay actividades que movilizar para el año, es el PAD, pero hay normas y restricciones que cumplir, nuestro reglamento interno. Eso es parte de nuestro involucramiento, de una otra forma, y ahí nos alineamos y vamos a leer las funciones. Una de las funciones que nos encargan es que tenemos que diseñar, desarrollar y gestionar la estrategia digital. Ah, pero ¿cómo? ¿No se ha dicho que está en el PI? Claro, pero ¿quién se debe promover que esto se incruste en el PI? Pues nosotros como conocedores de la parte tecnológica y la pedagogía, pues proponemos estas estrategias en el PI. Y para ello, ustedes han pasado por un diagnóstico, han hecho análisis, han hecho planteamientos. Y ahora les corresponde hacer una revisión del PI para decir cómo se va a realizar esta estrategia digital a mediano plazo. Pero aquí tiene un propósito, procesos pedagógicos. Tenemos que conocer los procesos pedagógicos, es fundamental. Esta función nos lleva a todo este diseño, a lo que estamos haciendo ahora y que vamos a culminarlo posiblemente en la segunda edición con ustedes para luego ya pasar al plan de acción que tenemos que gestionar. Otra de las funciones es aplicar métodos y herramientas e indicadores de rendimiento. Claro, si propongo alguna estrategia o alguna actividad, tengo que tener indicadores que me permitan medir, medir si vamos logrando o no lo vamos logrando o qué podemos hacer o qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo vamos gestionando? ¿Está bien? Esto es importante. Y otra de las funciones es analizar e informar a nuestro superior inmediato sobre los resultados y avances que estamos logrando, producto de esta implementación, que estamos logrando al primer bimestre, al segundo bimestre, ¿no? O al semestre, que vamos logrando mes a mes. Es importante hacer un análisis e informe y planteamiento de propuestas de mejora. Tenemos que ir mejorando. No podemos esperar que culmine el año para informar algo y decir no se logró por tal motivo, sino de ir monitoreando y aplicando acciones de mejora continua. De eso se trata. Tres funciones más alineadas a la dimensión estratégica, donde se encuentra el director o el equipo directivo con todas las comunidades. Todos somos responsables ahí de promover estos compromisos de gestión 1 y 2. Van 9 funciones, nos quedan 3 funciones y 2 dimensiones todavía. ¿Qué tenemos a la dimensión pedagógica? El núcleo, la razón de ser, ¿no? Todo movilizamos prácticas pedagógicas para desarrollar este aprendizaje en los estudiantes. En la misma competencia, y aquí se conforma el comité de gestión pedagógica. ¿Qué le dice su función? Que debe promover el desarrollo de las prácticas de gestión pedagógica porque lo asocia al compromiso 4. Y una de sus prácticas de gestión, es que debe monitorear la práctica pedagógica. ¿Para qué? ¿Para qué debe monitorear la práctica pedagógica? Para poder identificar fortalezas, debilidades, necesidades y realizar estrategias de fortalecimiento. Entonces ahí es donde nos alineamos. Yo puedo contribuir a superar esas
esas necesidades y a realizar estrategias de fortalecimiento, estrategias pedagógicas integrando tecnologías, por ejemplo. Ahí es donde actuamos nosotros. ¿Y en qué nos amparamos? En nuestra función. Nuestras funciones no están aisladas. No es que nosotros vamos por una línea y las prácticas de gestión van por otras. No, nosotros los apoyamos a ellos, ¿no? Y ese apoyo se refleja en nuestro desempeño y también en la mejora de las prácticas de la gestión escolar. ¿Qué función nos han asignado? Proporcionar capacitación, acompañamiento, asesoramiento u orientación. ¿A quién? A los docentes. ¿Pero sobre qué? Sobre los procesos pedagógicos, sobre la incorporación o aprovechamiento de las tecnologías en el proceso pedagógico. Aquí todos hemos transitado por una formación profesional y hemos adquirido conocimientos pedagógicos. Manejamos teorías, metodologías, estrategias, manejamos planificación curricular, currículo nacional, manejamos todo lo que es gestión. Pero también hemos adquirido conocimientos disciplinares, porque me he formado en determinado nivel o especialidad. Por lo tanto, tengo una experticia disciplinar que me permitiría hacer mis ejercicios o hacer mis bosquejos basado en mi experticia y evidenciar cómo se puede gestionar. Pero tenemos otro conocimiento producto del cargo que hemos asumido. Algunos los han asumido desde el 2003 hacia adelante, otros más recientes, aquellos que se han nombrado recientemente, pero tenemos la experticia o el conocimiento tecnológico. Por lo tanto, ese valor agregado es fundamental para poder realizar a cabalidad esta función asignada. Capacitar a mis colegas, orientarlos, acompañarlos, asesorarlos. Y luego buscar alguna oportunidad de participación en estos espacios de labor colegiada o espacios interdisciplinarios. ¿Cuál es la intención? Fortalecer el desarrollo e integración. ¿Cómo puedo participar? De repente hago pequeños microvideos o fichas, ¿no? Pequeñitas, de repente una página donde pueda digerirse con facilidad. No se trata de hacer todo un folleto y brindarle a la primera, ¿no? Se trata de hacer cositas pequeñas y que van sumando a lo largo. No vamos a pedir que nos brinden pues los 45 minutos que tienen de reunión colegiada. Con que nos brinden 10 minutos es bastante, 5 minutos sería excelente, pero yo le voy a brindar algo pequeño que les quede, ¿no? Y así, poco a poco, hasta ir despertando el interés, ¿no? por esta gestión que muchos todavía, al no comprender los procesos de planificación curricular y mucho menos de haber interiorizado muy bien el currículo y la programación curricular por nivel, presentamos serias dificultades para incorporar e integrar las tecnologías o, como dice el currículo, para promover el aprovechamiento de las mismas. Entonces, posiblemente esa es una de las debilidades y que está en nuestra cancha comenzar a gestionarlo. Y la última dimensión, la dimensión comunitaria, que se relaciona, también tenemos ahí, accionar. Una de sus funciones es que debe promover el uso de materiales educativos para la promoción del bienestar estudiantil o bienestar escolar. Promoción del bienestar escolar. Una de sus prácticas es la implementación de acciones de prevención de violencia. ¿Y qué tenemos que ver ahí? Pues las tecnologías han llevado a que los estudiantes interactúen a través de diversos medios o servicios digitales. Y ya tenemos casos donde, producto de esa interacción, han vulnerado el estado socioemocional de los estudiantes. ¿Cómo vulneran ese estado socioemocional del estudiante? Y no solamente el estudiante, de algunos docentes o dentro de la comunidad educativa. Es ahí donde debemos, de acuerdo a nuestra función, promover y desarrollar una cultura digital. Y aquí lo especifica, entre los actores de la comunidad educativa. Entonces es clave. Cuando nos dice actores de la comunidad educativa, indica directores, docentes, auxiliares, personal administrativo de servicio, estudiantes, padres de familia. Con todos ellos forman parte de la comunidad educativa. Y aquí es
donde tenemos que empezar a articular con el equipo de tutoría, por un lado, para brindarle esas orientaciones de habilidades digitales y puedan contribuir habilidades digitales para la ciudadanía y cultura digital. Pero, ¿dónde está eso? Hay que investigar. Hablamos, por ejemplo, de hacer un buen uso del tiempo en los dispositivos digitales. Hablamos de la gestión de la información, búsqueda y gestión de la información. Hablamos de repente de identidad digital, de huella digital, de seguridad, de empatía digital. Entonces es importante que nosotros manejemos esas habilidades para poder promoverlas luego en la comunidad. Pequeños, repito, pequeños protocolos, fichas, folletos, yo me inclinaría más por fichas para poder, o microvideos para poder facilitarle al equipo de tutoría, tener orientaciones al respecto. Cuando haya reunión con padres de familia, pedir 10 minutos para explicarle uno solo de las habilidades para que ellos puedan aportar. Depende la situación que se presenta en la institución. De repente hemos visto que los estudiantes tienen equipamiento tecnológico como son sus celulares, pero que lo utilizan para juegos, para las redes sociales y hay un aspecto distractor. Entonces, ¿cómo los padres podrían contribuir conociendo, ¿no?, algo sobre regular el uso o aprovechar el tiempo de uso de estos dispositivos? Ahí tenemos que ir contribuyendo. Pero también puede haber otra oportunidad. ¿Qué sucede si ya yo he preparado una serie de materiales y por X motivo algún docente pues no asiste a la institución, ya sea por problemas de salud u otro? Ahí tengo otra oportunidad de ingresar a este ambiente y hablar a los estudiantes bajo la premisa del pensamiento crítico y reflexivo de estas habilidades. Recuerden, somos docentes y yo podría desplegar una serie de estrategias para que el estudiante participe, desarrolle su pensamiento crítico creativo, reflexivo y nos brinde algunas alternativas o propuestas de mejora. Porque yo no voy a ir a reemplazar al docente, no hay forma, ¿no? Yo tengo una experticia de disciplinar. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, vamos a ponernos, soy docente de computación e informática, pero ha faltado el docente de matemática y él ya tiene sus competencias y tiene sus estrategias. Y me dice, anda, reemplaza. Yo no puedo reemplazarle a alguien, definitivamente, pero sí lo que puedo hacer es aprovechar ese espacio para promover y desarrollar estas habilidades de la cultura y ciudadanía digital. Pero son dos ambientes, son fácil, me los llevo a una sala de usos múltiples o donde, y podemos aplicar estrategias con ellos. Ahí tenemos alternativas de participación. En nuestros trabajos de la semana de gestión también tendríamos que buscar estas acciones y ahí están todas nuestras funciones ya establecidas. Entonces, es importante comenzar a investigar también sobre esas habilidades, plantear estrategias de mejora, entre otros. Hasta aquí hemos explicado cómo nuestras funciones se articulan con cada una de las dimensiones de la gestión escolar. No somos una línea adicional, ¿no? Estamos transversal a todos los procesos en la institución. Uno de los serios problemas que tenemos es que los que venimos desempeñando acciones de incorporación de tecnologías desde hace tiempo atrás, se nos ha quedado arraigado en nuestra mente y en nuestro corazoncito impregnado ahí el que sigo siendo de ahí, ¿no? Sigo siendo el responsable de un ambiente, de un espacio educativo. Y eso ya tenemos que empezar a desterrarlo, ¿no? Nosotros no somos ningún responsable de un espacio educativo. Somos los profesores de innovación pedagógica responsables de promover la incorporación de las tecnologías en las diversas prácticas de la gestión escolar. De eso se trata. Entonces ya tenemos que desaprender, salirnos de ese cliché de que yo tengo que armar un cronograma de uso en el aula de innovación, que yo tengo que estar en el aula de innovación, si no nadie puede hacer uso del aula de innovación. Y yo creo que este equipo que hemos hecho, que se ha logrado un avance, lo tiene muy bien enrumbado y con claridad. Todavía tenemos que seguir gestionando con el grupo 1 y grupo 2, porque esa es la ruta, sumando
mayor número de profesores de innovación. Hasta aquí hemos hecho un recuento de incorporación y de las funciones. Ahora vamos a ver el bloque 3, el que, la carnecita, como se dice, la que nos interesa, cómo planteamos la estrategia alineadas a nuestro proyecto educativo institucional. Entonces, antes de dar el pase para este bloque, por favor reiterar la necesidad que registren asistencia, El enlace lo ha compartido David y también nos está apoyando la maestra Rosina Medelit. Gracias por volver a compartir la asistencia. Por favor, es importante que registren la asistencia. En el transcurso voy a compartir el enlace al grupo número 3 del WhatsApp para que se unan, por favor. Bien, para este bloque número 3 voy a dejar en el espacio. Disculpe, buenas tardes. Y los que no estamos en WhatsApp, en grupo de WhatsApp, ¿cómo podemos registrar nuestra asistencia, por favor? Estamos compartiendo aquí en el chat de la sala. En el chat de esta sala estamos compartiendo el enlace al registro de asistencia. Bien, adelante Luis, por favor. Bien, muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos los participantes en esta tarde. Tenemos conectados alrededor de 136 personas. Esperemos que también se encuentren directivos de las instituciones focalizadas para este grupo número 3. Es importante el recuento que ha hecho Fernando para seguir haciendo la precisión de las consideraciones relacionadas al cargo de profesor de innovación pedagógica y de cómo ésta se puede, cómo desde la misión del profesor de innovación puede aportar a la gestión escolar y el logro del desarrollo integral de los estudiantes. Sí, todavía no hay este grupo de WhatsApp, que recién se lo van a compartir para que puedan ustedes unirse a los grupos de WhatsApp. Básicamente, solamente se está compartiendo el registro de asistencia de momento. Bien. Continuamos entonces. Bien. Este tercer bloque, como mencionaba Fernando, es como la estrategia digital de que ustedes, esa matriz que elaboraron el 2024, ahora la afinamos para luego plasmarla en un plan de acción, que esa era la intención que se hizo el año anterior. Esta es un poco la ruta que habíamos propuesto en el 2024, con miras al 2025. Les habíamos comentado cuando comenzamos ese conjunto de sesiones donde ustedes han podido realizar un diagnóstico y es parte del contexto de la dimensión estratégica y administrativa, para luego hacer un análisis con esos datos. Esto teniendo en cuenta de que para poder hacer algún tipo de propuesta de mejora, debemos hacerla en función de datos. Por eso es que el diagnóstico nos permite recoger datos diversos como los propuestos en el año anterior para que ustedes hagan una propuesta. Este análisis, este recojo de datos y las propuestas están relacionadas con los compromisos de gestión escolar. Y luego esta propuesta se tenía que alinear y articular con el proyecto educativo institucional. Para luego, eso hasta el cuarto recuadro que está aquí, es lo que se propuso en el 2024 y para luego en este 2025, teniendo como referencia que ustedes hayan podido incorporar estas estrategias o propuestas en el PI, hacer un plan de acción de acuerdo a esas propuestas. Una charla. Un momento, por favor. Bien. Entonces, bajo esa premisa, lo que vamos a hacer ahora
es reafirmar ese alineamiento de las estrategias o propuestas que ustedes elaboraron para poder incluirlas en el PI. Y luego estas puedan trasladarse a un plan de acción. La metodología que se propuso, dado que, como bien Fernando le ha ido explicando, se articula con la gestión escolar. Y uno de los instrumentos de la gestión escolar es el proyecto educativo institucional. Este proyecto, que tiene la propuesta de una mirada temporalizada hacia un futuro, y que a partir de esta mirada futurista que tiene la institución, es posiblemente que se vayan cumpliendo o se vayan solucionando algunas de las situaciones que hayan encontrado. Muchas de las instituciones, un buen gran número, su PI es posiblemente que se encuentren vigente porque este tiene una periodicidad. Algunos están dentro de ese transcurso, de repente otras instituciones con su PI van a terminar este año 2025 y algunos han comenzado este año 2025 con una temporalización a futuro. En cualquiera de los casos, cuando se construyó el PI, se tuvo como información para el planteamiento de los objetivos y de las metas, datos, y que es un poco lo que ustedes han hecho. El PI se actualiza cada año, claro, se actualiza, pero no es que se actualice en el fondo, ¿no? Sino en la forma en algunas situaciones. Todos los años se revisa el PI, a eso se le denomina la actualización, porque cuando se hace el PI, se hace una temporalización, que puede sufrir cambios. Eso va a depender mucho del contexto. La construcción del PI pasa por un diagnóstico, recojo de datos para poder identificar cómo están en las condiciones relacionadas a los compromisos de gestión escolar 3, 4 y 5. Identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades relacionadas a estos compromisos, pero también cuáles son esas características del entorno que pueden ser aprovechadas como oportunidades para poder también disminuir las amenazas que se ven en su conjunto. Entonces, dice acá, muy tarde, pues ya formularon la primera semana la gestión de cada I. Sí, cada institución actualiza su PI en la semana de gestión. Y es por eso que ustedes, es muy probable que ya hayan hecho esa acotación. Recuerden que el año pasado, este grupo número 3 tiene una propuesta. Y la tarea, una vez que ustedes emitieron la propuesta, eran que tenían que formalizarla o proponerla para que se integre en el PI. Así que esperemos que hayan hecho ese proceso. Lo que estamos haciendo aquí es poder reafirmar esa característica porque pueden haber muchas formas de poder optimizar el PI. Entonces, esa es la intención, de que ustedes puedan identificar de la mejor forma cuáles podrían ser esos datos para recoger del PI para que ustedes puedan hacer su plan de acción. Esa era la tarea del año pasado. Así que este grupo número 3 tiene una propuesta 2024 y la tarea era que en esta semana de gestión que han pasado ya la hayan propuesto a su PI para que sea incorporada. Ahora, ¿cuántas de esas propuestas de los colegios que integraron el año pasado, que más o menos son 186, 88 colegios que lograron hacer esta propuesta, cuántos ya habrán hecho esta intención de poder hacer que su propuesta de estrategia digital esté en el PI? Lo que vamos a ver es cómo se puede afinar esa propuesta dentro del PI, porque muy posiblemente, tal vez sí o tal vez no, algunas de las propuestas han sido descartadas por el equipo directivo, por la comunidad educativa, pues va a depender mucho de la intencionalidad que se tenga en cada propuesta. Vamos a mostrarle dos ejemplos de proyectos educativos institucionales tal cual nos han compartido dos instituciones educativas. Entonces, lo que se establece en un PI son objetivos, metas a lograr a una temporalización, que era lo que les comentaba, ¿no? Cuando se construye, cuando se renueva, cuando se acaba el periodo de vigencia de un PI, nuevamente se analiza y se plantean objetivos.
Luego se pueden ir afinando algunas cosas que sucede cada año, porque puede verse muchos contextos. Puede haber alguna situación del contexto natural, por ejemplo, puede haber algún tipo de sismo, inundación en la institución educativa, y eso hace que se cambie todo lo que estaba pensado en el PI y se tiene que actualizar. Entonces son situaciones que se van actualizando dependiendo del contexto. Digamos que dentro de lo ideal, lo que se plantea en un futuro debería permanecer de esa manera, eso es lo ideal, pero a veces no sucede de la misma manera. Como estos instrumentos son el apoyo de la gestión escolar y la gestión escolar está alineada con los compromisos de gestión escolar, que es lo que ha ido comentando Ferdinando. Recordemos que el compromiso de gestión escolar 1 y 2 está relacionado con los compromisos de resultado, que se ven al ejercicio, se ven al final del resultado del ejercicio, básicamente, ¿no? Es decir, después de toda esta periodicidad del PI, debería verse estos resultados que están aquí. Ahora lo vamos a ver en una matriz. Y luego están los otros tres compromisos de gestión, 3, 4 y 5, que son los compromisos de condiciones. Y como se mostró en una diapositiva anterior, si se mejoran estas condiciones, tendremos mejores resultados, que esa es la intención. Ahora, en esta institución educativa se tiene como característica que cada compromiso de gestión tiene un objetivo institucional asociado, pero en el compromiso 4, esta institución ha creído por pertinente tener 2 objetivos institucionales relacionados con el compromiso de gestión escolar número 4, que ahora lo iremos detallando. En líneas generales, el compromiso 1-2 busca que los estudiantes suban de nivel educativo, es decir, suban de nivel de logro en la institución educativa y que todos permanezcan desde el inicio hasta el finalizar el servicio educativo, ¿no? Primario, secundario, dependiendo de la institución educativa. En cambio, los siguientes objetivos tienen que ver con esos factores que ha ido comentando Ferdinando. Una vez que se le plantean los objetivos, que esto es a una determinada periodicidad, se van estableciendo el cómo logramos estos objetivos. También se estila implementar un indicador o una meta en este caso una meta de resultado para cada objetivo que se ha planteado. Este primer cuadro se denomina matriz de metas de resultados. Esta es un cuadro que establece cómo vamos a lograr ese objetivo del compromiso de gestión escolar 1 y el otro objetivo del compromiso de gestión escolar número 2. Así que aquí se han planteado una meta para cada uno de los objetivos relacionados con el compromiso 1 y 2, sus indicadores, la fuente de verificación, la línea base, sus metas que van a lograr al terminar el periodo del PI, y que en este caso la meta anualizada es del 2025 hacia el 2028. Es decir, esta institución ha planteado que va a durar su PI con una temporalidad de 4 años, ¿no? Así lo ha creído conveniente. Hay otras instituciones que toman solamente como referencia 3 y como esta tiene 4. Estas metas se deben lograr, las que están planteadas aquí, se deben lograr al terminar el 2028, ¿no? Todo lo que está proponiéndose aquí para estos resultados es al 2028, pero cada año se debe ir cumpliendo también con ciertas metas. Pero aquí no hay nada en las metas anualizadas porque así está el PI de la institución educativa, están vacíos esos casilleros. Entonces podríamos interpretar muchas cosas, pero es algo que no vamos a hacer en este momento. Luego viene la otra matriz de condiciones, metas de condiciones, y estas están relacionadas al compromiso 3, 4 y 5. Específicamente en esta diapositiva está la meta de condición relacionada con el compromiso de la gestión escolar número 3. Recuerden que este compromiso está relacionado con el soporte de las condiciones operativas de la institución educativa. Lo que está de verde aquí es la propuesta que se insertaría para esta meta de condición. Es un ejemplo que nosotros hemos colocado aquí que va a depender mucho de lo que ustedes hayan propuesto el año pasado. Esta sería una manera de poder involucrar la propuesta que ustedes tienen a
esta matriz de metas de condiciones, ¿no? Esa es la incorporación que comentábamos el año pasado. Entonces aquí hacemos un paréntesis antes de explicar el cuadro, que no es generar más metas de condiciones o más objetivos dentro del PI. Ahora, ¿se podría formular? Se podría, pero si ya existe alguna meta de condición o algún objetivo en el cual podamos aportar, como decía Fernando, entonces ahí es donde hacemos la propuesta, ¿no? Busquemos, y era lo que comentamos el año pasado, revisemos el PI y veamos cómo es que se articularía nuestra propuesta con lo que ya está en el PI. Todos los actores educativos de la institución educativa toman como referencia el PI para poder orientar sus acciones. El docente de aula, cuando planifica, le tiene que mirar el PI porque el PI tiene una intención, mejorar el servicio educativo dentro de un periodo. Entonces, ¿cómo mejoramos el servicio educativo? Se plantean objetivos, metas, indicadores. Entonces, el docente de aula también tiene que aportar a esa propuesta. Claro, en el caso del docente aula está en el compromiso de gestión número 4, que ahora lo vamos a ver. Este tiene que ver con las condiciones operativas de la institución. La meta que se ha puesto aquí en el PI, tal cual hemos tomado como referencia, dice lograr que los estudiantes hagan uso de los materiales y recursos educativos, realizando la distribución, requerimiento oportuno, publicación y el seguimiento del uso y cuidado, en este caso, de los recursos educativos, materiales y recursos educativos. Y en el caso de las tecnologías, vienen a ser un recurso educativo, puesto que va a servir para hacer la mediación del desarrollo de las capacidades y competencias de los estudiantes. El indicador que ya estaba en el PI dice que el 90% de participación del Comité de Libros y Docentes Tutores para el apoyo de la distribución de materiales educativos, ¿no? El 90% de esa comisión. Pero aquí recordemos que hay 3 comisiones, no hay un comité como tal, bueno, podría formarse un grupo, un comité, como dice acá, no confundirse con lo que ya está establecido en las normas. En la fuente de verificación es a través de la biblioteca escolar, registro de entrega y devoluciones, porque habla de la distribución y del seguimiento al buen uso. Así que hay personal que muy posiblemente haga un registro que por lo general sucede en las bibliotecas de la institución. Hay una línea base del 2024, es decir, están mencionando que hay una línea base en el año 2024 y que la meta es el 80% de estudiantes que inician el año en sus materiales educativos. Bien, esa es la meta. Igual, las columnas de la meta organizadas están vacías. Vuelvo a insistir, le hemos tomado tal cual el PI. Ahora, esa redacción contiene ciertas debilidades que, bueno, en este momento no las vamos a discutir, pero se darán cuenta que en la propuesta que hemos puesto de fondo verde hay 2 ejemplos. El primero, dado que hay una meta relacionada a los recursos educativos, es que el 70% de docentes aplican los protocolos de asignación y registro de incidencias del estado de conservación de los dispositivos tecnológicos. Este es un ejemplo de una propuesta. ¿Y por qué hemos puesto este ejemplo? Porque ha habido información que hemos ido recogiendo el año pasado, hemos estado revisando, que hay mucho deterioro de los equipos. No están malogrados como tal, sino que tienen ciertos problemas de deterioros, teclados que les faltan teclas, y así, ¿no? Hay unos casos que nos han ido comentando en el 2024. Entonces hemos tomado como referencia que a veces sucede que se deja mucho tiempo y no se soluciona. Entonces el equipo va malográndose más y más y más, o deteriorándose más y más, sin alguna notación como tal. Entonces, de parte de los profesores de innovación, ¿qué podríamos hacer? Ir orientando al docente que si sucede algo en el uso de las tecnologías cuando ellos están a cargo, entonces habría que registrar la incidencia, porque a veces podría suceder que está el profesor de matemática, por ejemplo, y en su horario que está utilizando las tecnologías, un estudiante quitó una tecla, pero el profesor no se dio cuenta, o de repente se dio cuenta, pero de repente pensó que ya estaba así que no lo reporta. Viene el profesor de comunicación y igual no le toma, bueno, como lo encontró así, asume que así ha estado el teclado de hace tiempo. Y ya un tercer profesor recién le da la voz al
profesor de innovación pedagógica y dice, bueno, por si acaso acá le falta una tecla, este teclado, y cuando el profesor de innovación va a verificar, cierto, le falta una tecla, pero ¿y en qué momento sucedió? ¿Cómo pasó? Y es que también los profesores de aula deben ser parte ¿no? del buen uso y conservación de los dispositivos tecnológicos, tal como dice la meta de condición. La meta de condición hace un seguimiento al uso y cuidado de los recursos educativos y en realidad son todos, ¿no? El contexto de la comunidad educativa son los que hacen este buen uso y cuidado, el seguimiento del buen uso y cuidado. ¿Cómo se va a evidenciar que el 70% de docentes aplican estos protocolos? A través de registros de incidencias y ocurrencias. Pero 70%, ¿y qué pasa si no hay ocurrencias? Es decir, no hay incidencias. Igual el docente dejará registrado que no ocurrió nada en el espacio o el horario donde hizo uso de las tecnologías. De tal modo que debemos llegar a hacer que sea costumbre que todos los docentes hagan ese tipo de, apliquen este protocolo que el profesor de innovación va a determinar, ¿no? Entonces, nuestra meta es 70%, pero ese 70% no es este 2025, sino es el 2028, llegar al 2028 con 70%. ¿Cuánto nos toca hacer este 2025? Un 15%, que es la propuesta. Entonces, de total de mis docentes, trabajaré este aspecto con un 15% del docente. Luego, en el 2026, debo llegar al 30%. En el 2027 al 50% para que en el 2028 llegue al 70%. Debo llegar. No es que tenga que hacer esa cantidad. Entonces, si ya en el 2025 hice 15%, en el 2026 haré otro 15% para llegar al 30%. Puesto que ya hice un 15%, ya ellos están fortalecidos, ya tienen costumbre del protocolo, ahora trabajaré otro 15%, haré un 30%, en el 2027 haré un 20%, con los 30% que ya tenía en el 2026, ahora llego al 50%, y en el 2028 haré otro 20% para llegar al 70%. Y así. ¿Y por qué no pensar en un 100%? Pues ese es el ejemplo que hemos puesto, considerando que no siempre se puede abarcar a todos. Hay muchos contextos. De repente, en una institución, el porcentaje todavía va a ser menor por el contexto propio de la institución. Pero este es un ejemplo. Ustedes son los que van a determinar, en realidad, cómo es la meta que piensan alcanzar en un determinado periodo de tiempo. El segundo ejemplo está relacionado con resolver situaciones básicas del uso de los dispositivos digitales, que está relacionado también con la meta que ya está planteada en el PI. Un 60% de docentes de la institución resuelven situaciones básicas. Por ejemplo, si se desconectó una computadora porque alguien se tropezó con el cable, caso hipotético, no debería suceder, o de repente la computadora se estancó, lo que nosotros denominamos como colgar, ¿y qué hace entonces el profesor cuando sucede esto? El alumno de repente tiene la intención de reiniciar la máquina, el profesor dice, no toques la máquina, que venga el profesor de innovación. El profesor de innovación de repente está orientando a otro docente y mientras viene pasaron 5 o 10 minutos o 15 minutos o de repente más tiempo porque está en otro contexto y se ha quedado entonces unos 10, 15 minutos sin utilizar ese recurso digital, por ejemplo. Entonces, pero el profesor podría de repente hacer alguna acción básica que permita seguir continuando con los equipos tecnológicos. Esto implica entonces también un conjunto de orientaciones. Aquí todavía no se precisa qué es lo que se va a hacer, simplemente que hay una meta, hay unos indicadores, perdón, que van a coadyuvar al cumplimiento de esta meta de condición relacionada al compromiso de gestión escolar número 3. Para este segundo ejemplo, la meta también es 0. ¿Por qué 0? Porque no tenemos docentes que hagan esa situación. O de repente sí, ustedes identifican docentes que hacen o resuelven situaciones básicas en el uso de los dispositivos digitales. Entonces, tengo 5 docentes que sí saben hacer. Entonces, pongo acá que tengo una línea base de 5 docentes que sí saben hacerlo. Y que aún así debo llegar a un 60% al 2028, bajo la misma lógica del anterior. El 2025 haré un 10%, el 2026 haré 15% para llegar al 25%, en el 2027 haré otro 15% para llegar al 40% y en el 2028 haré un 20% para llegar al 60%. Es acumulativo lo que tengo que ir haciendo. Y estas son dos propuestas relacionadas con el compromiso de gestión escolar número 3.
Abajo hemos puesto una pequeña imagen, que esto viene de lo que ustedes han hecho en el 2024, que ustedes tienen una propuesta, y lo que estamos haciendo aquí es una precisión de cómo encaja esto en el PI. El PI ya está ahí, ¿no? Lo que podemos hacer es encajar algunos indicadores para poder orientar el buen uso, en este caso el buen uso y cuidado de los recursos tecnológicos. Compromiso de gestión escolar número 3. Este es el compromiso ahora de gestión escolar número 4 relacionado a la práctica pedagógica. Recordemos que les comentaba que esta institución había planteado 2 objetivos para este compromiso y aquí están las 2 metas que han planteado, una para cada uno de los objetivos para este compromiso. El primero tiene que ver con la priorización de áreas curriculares y el segundo con fomentar en los docentes estrategias lectoras, resolución de problemas, análisis crítico y reflexivo. Y es ahí entonces dentro de mi conjunto de propuestas que podemos apoyar, ¿no? El conjunto de propuestas que identificamos el año pasado. Recuerdan que había un formato o un formulario donde ustedes recogieron habilidades digitales y que ahí ustedes habían determinado cuáles eran las fortalezas, debilidades, y ahí es donde justamente encaja esta parte de apoyar o aportar a esta meta de condición. El ejemplo que hemos puesto aquí es que el 50% de los docentes fortalecidos en estrategias pedagógicas integrando las tecnologías digitales. Hay que fortalecer entonces, porque esto viene, ahora, ¿el 50% de dónde viene? De ese diagnóstico que hemos tenido. De repente no es 50, solamente es un 30, de repente 60 o 70, pues va a depender. Pero recuerden que el porcentaje que pongamos aquí como indicador, eso se va a ver reflejado hacia el 2028. La meta, esto se va a evidenciar a través de una serie de reportes, porque esto tiene que ver con fortalecimiento, la línea base 0. Aquí nuevamente, si hay ya docentes fortalecidos que tienen una integración de tecnologías de acuerdo a la planificación curricular que realizan, ponen aquí línea base, tengo 4 o 5 docentes que ya saben hacer eso. Pero mi meta es el 50% al 2028. Y en el 2025 haré un 10%, en el 2026 haré otro 10% para llegar al 20%, en el 2027 haré un 15% para llegar al 35% y en el 2028 haré un 15% para llegar al 50%. Esto está relacionado con la práctica pedagógica. Es posiblemente que haya otra identificación adicional que ustedes hayan hecho en la propuesta del año pasado. Así que van ustedes viendo su alineamiento desde aquí. Y por último, este es el compromiso de gestión escolar número 5. Aquí la meta de condición que ha planteado la institución educativa tiene que ver justamente con la formación integral y sobre el cuidado y protección del medio ambiente y bien común en relación a esta formación integral que tiene el estudiante. Ha planteado un indicador de 4 acciones de sensibilización y recordemos que este compromiso nosotros lo habíamos alineado a la cultura digital en la institución educativa, que esto tiene que ver con el bienestar, ¿no? El bienestar de la institución, de los estudiantes, con un buen uso y aprovechamiento responsable de las tecnologías y que eso va justamente relacionado con el perfil de egreso de la educación básica. Acá el indicador es promover charlas de orientación de las habilidades de ciudadanía digital para la formación integral. Charlas de orientación de habilidades de ciudadanía digital para la formación integral. Esto se evidencia a través de reportes, nunca se ha hecho charlas relacionadas a ciudadanía digital, así que será 0, o de repente ustedes han hecho charlas en años anteriores, pondrán ustedes cuántas. La meta es que se haga 6 charlas, pero la meta está en función de la temporalidad. Es decir, al 2028 haremos 6 charlas, pero este 2025 haremos una, el 2026 haremos una más para hacer 2, el 2027 haremos 2 para llegar a 4 y el 2028 haremos 2, con eso llegaremos a las 6 charlas planteadas aquí como meta y que aporta a esta meta de condición sobre la formación integral relacionada con el bien común de los estudiantes y en el caso de nosotros, la mediación de las tecnologías. Esta es la lógica que se tiene dentro de esta estructura del ejemplo de este PI de una institución que nos ha compartido su documentación. Ahora, esta es una estructura, porque nos hemos encontrado, y así puede suceder, que las instituciones pueden tener una estructura variable con respecto a cómo identifican, puesto que hay algunas premisas que se podría tomar en cuenta.
Ahora les comento de manera mucho más rápida, porque ya me detuve un poco con la anterior, en el ejemplo de esta segunda institución educativa, que aquí sí tiene un objetivo por cada compromiso de gestión escolar. Igual lo hemos acá coloreado. El compromiso 1 y 2, recuerden, son los compromisos de resultado. El 3, 4 y 5, que son los compromisos de condiciones. Puesto que si mejoramos las condiciones, tendremos mejores resultados. Es esa lógica. Miren, esta es la matriz de metas anualizadas de los compromisos de condiciones. En este caso, el compromiso de gestión escolar número 3. La estructura varía un poco, puesto que acá se tiene una columna del objetivo institucional, luego está la práctica pedagógica, y luego está la fuente de verificación, línea base, meta, que ya lo vimos en el cuadro anterior. Entonces, acá, en el anterior hablaba de indicadores. Esta matriz habla de prácticas de gestión. Entonces, ¿cómo contribuimos a las prácticas de gestión? Y por cada práctica de gestión, habrá algunas metas que cumplir, ¿no? Como está aquí mencionado. Por ejemplo, en esta práctica de gestión que dice entrega oportuna de materiales y recursos educativos, muy similar al indicador a la meta que se establecía en el ejemplo anterior, pero está redactado como práctica de gestión. Entonces, lo que hemos acotado está aquí de fondo de color marrón. La fuente de verificaciones sería una matriz de un informe de implementación de mantenimiento, matriz de diagnóstico de equipamiento para la entrega oportuna de materiales. Es decir, vamos a aportar en que los equipamiento digital esté oportunamente disponible para el ejercicio, para el servicio educativo. Entonces, acá menciona que la línea base es 0, hemos puesto como ejemplo esa característica, 0, y que la meta va a ser 4 entregas y actualizaciones del catálogo de recursos digitales contextualizados para los docentes. La entrega oportuna del material implica entonces que el docente no es que se vaya a llevar el equipamiento ni los estudiantes, como sucede con los libros de trabajo o los libros de consulta. En este caso, lo que nosotros como proceso de innovaciones entregamos es cuál es la tecnología disponible en la institución educativa. Y aquí se ha puesto justamente el catálogo de recursos. En y me olvidé comentarles, este PI, su temporalidad comenzó el 2024 y acaba el 2026. Estamos en el punto intermedio, es una temporalidad de 3 años. Y es por eso que aquí la primera columna de meta analizada 2024 ponemos 0, porque no hemos hecho alguna acción similar en el 2024, y que para este 2025 haremos dos entregas de actualización de catálogo de recursos. Una de ellas debería suceder al inicio del año y otra de repente al intermedio, si fuera el caso. Y es que a veces se actualiza por diversos motivos. Recordemos que dentro de la característica o misión del proceso de innovación es hacer investigación. Y ya de una de las funciones que mencionaba Fernando era la actualización de ciertas situaciones en el contexto de lo digital que conllevaría, por ejemplo, a de repente identificar algún tipo de software que antes no estaba al inicio cuando comenzamos el servicio educativo en marzo, sino que a medida que investigó el proceso de innovación va agregando más software disponible para el equipamiento, pero que al inicio no estaba. Entonces, habrá una segunda entrega de catálogo de recursos de manera formal. En realidad, eso podría ser mucho más dinámico. Acá lo hemos puesto como una meta. Por lo menos de manera formal debería estar entregada 2 veces. Y en el 2026 otras 2, y con eso haríamos 4 entregas actualizadas. Como verán aquí, lo que se está haciendo a la precisión es cuál es la fuente de verificación, la línea base, las metas y cómo serían las metas analizadas, teniendo en cuenta que este PI ya comenzó su vigencia en el 2024. Este es otro ejemplo de otra práctica de gestión del mismo compromiso de gestión escolar número 3, que es la gestión y mantenimiento de infraestructura. En la anterior era sobre la entrega oportuna. Esto tiene que ver con mantenimiento. Entonces, la línea base igual la hemos puesto en 0, alineado a esta práctica de gestión, y hacia el 2026, es decir, hacia finalizar el periodo, se va a ejecutar 4 diagnósticos y mantenimientos de equipamiento tecnológico destinado a la práctica pedagógica, es decir, de lo que están destinados para los estudiantes. 4 diagnósticos y mantenimientos. Este año 2025 se harán 2 y en el 2026 serán otros 2 para hacer estos 4. Claro, esto está como ejemplo. De repente harán solamente 1 o de repente harán 3, pues eso va a depender.
Ahora, cuando se ponen estas cantidades, es de la manera formal, porque posiblemente en el transcurso del año se hagan muchos más mantenimientos muy precisos a un determinado equipamiento tecnológico. Pero en líneas generales, en conjunto de las tecnologías, se van a hacer 2 mantenimientos a su conjunto en total. Esa es la intención que está aquí, el ejemplo. Recuerden que estos son ejemplos, ¿no? No es que va a depender de lo que ustedes hayan identificado. Este ya es el compromiso de gestión escolar número 4. Recordemos que tiene que ver con la práctica pedagógica. Y la práctica de gestión que está aquí es la generación de espacios de trabajo colegiado que fortalezca la práctica pedagógica de los estudiantes, ¿no? Generación de espacios de trabajo colegiado. Entonces, la intención para este compromiso de gestión escolar 4 es que se pueda generar más espacios de trabajo colegiado. Ahí se han puesto algunas metas propias de la institución y para esto podemos acotar, siempre teniendo en cuenta que esto forma parte de la propuesta anterior, ¿no? Es decir, no es que en este momento ustedes vayan a inventarse algo porque la propuesta nace de un diagnóstico, del recojo de datos, han analizado y hacen una propuesta. Entonces, no es que en este momento ustedes se pongan a copiar lo mismo que está aquí, sino porque no sería algo oportuno ni confiable, puesto que la propuesta está basada en datos. Acá el ejemplo es implementar 14 acciones de fortalecimiento en la práctica pedagógica, integrando tecnologías en estos espacios de trabajo colegiado. 14 acciones. En este año 2025 serán 6. En el 2026 serán otros 8 y con eso serán los 14. 6 acciones de fortalecimiento de la práctica, pero en los espacios de trabajo colegiado. Ojo que esto no es una capacitación, sino en los espacios de trabajo colegiado se harán intervenciones. 6. 6 porque se han identificado de esa manera, ¿correcto? Seguimos en el compromiso de gestión escolar número 4. Ahora, la práctica de gestión tiene que ver con el monitoreo y acompañamiento de la práctica pedagógica del docente a través de estas rúbricas que se utilizan. El equipo directivo hace este tipo de acompañamiento para observación cómo se desenvuelve el docente en aula, ¿no? Entonces, aplica ciertas características y observa su labor. Que de acuerdo a lo que nosotros tenemos como propuesta y hemos encontrado información, es necesario que se implementen acciones de acompañamiento también a la práctica pedagógica integrando tecnologías para determinados docentes priorizados, ¿no? De áreas priorizadas. No se va a hacer para todos, pero esto tendría que estar articulado con el equipo directivo, que son los que van haciendo ese acompañamiento, ¿no? La intención es también recoger cómo sucede en la práctica. Así que se ha propuesto 4 acciones de acompañamiento durante el 2025 para áreas focalizadas o priorizadas, y luego en el 2026 serán otras 6, siempre de las áreas priorizadas que ha identificado la institución educativa. Esta es otra práctica de gestión todavía en el compromiso de gestión escolar número 4, que es la implementación de estrategia de difusión de los enfoques del CENEP en toda la comunidad educativa, ¿no? Enfoques del CENEP. Y entonces aquí hacemos un paréntesis, porque habría que recordar que cuando uno revisa la competencia 28, tiene un enfoque. El enfoque es de aprovechamiento de las tecnologías, no de alfabetización, como sucede en algunas ocasiones, sino el aprovechamiento para el desarrollo de las capacidades y competencias de la propia competencia 28, pero que esta va a coadyuvar o apoyar al desarrollo de las competencias en su conjunto, las otras competencias en su conjunto, ¿no? Que están en el currículo. Entonces, ¿cómo hacemos esta implementación cómo aportamos a esta práctica de gestión? Realizamos entonces 3 orientaciones sobre cuál es el enfoque y capacidad de la competencia racial número 28, ¿no? Que se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 3 orientaciones, una en el 2025 y 2 en el 2026. ¿Por qué tan poquitas? Porque todo esto va a depender del contexto y de la forma en el cual tengamos espacio para hacer estas orientaciones. De repente, si ustedes identifican que van a tener mucho más espacio y apertura para hacer esto, pues las metas podrían ir cambiando e incrementándose. Aquí hemos puesto algo de ejemplo. Esta es otra práctica del compromiso de gestión escolar número 4. Recuerden que esto tiene que ver con la práctica pedagógica. Es sobre la implementación de estrategia y desarrollo de competencias docentes y el desarrollo profesional en el ámbito pedagógico. Estrategia de desarrollo de competencias docentes. Aquí se ha propuesto gestionar 3 capacitaciones y asesoramientos sobre la integración de la competencia transversal número 28.
en la práctica pedagógica, del cómo ya se hace el ejercicio como tal, ¿no? Una capacitación o asesoramiento en el 2025 y 2 en el 2026. Aquí habría que hacer un paréntesis y ustedes recordarán que el año pasado hablábamos que una característica es que podamos ir acompañando, asesorando, y otra característica es que sea una acción de formación. Esto involucra de repente varias sesiones, a diferencia de este acompañamiento o este asesoramiento que es muy concreto, muy preciso. Aquí se está hablando de una capacitación. Involucra de repente entonces que se tenga 2 o 3 sesiones, muy posiblemente fuera de la hora laboral o dentro de la hora laboral, pues va a depender un poco del contexto y cómo se llega al acuerdo con el equipo directivo y los docentes. Aquí se ha propuesto una para el 2025 y 2 para el 2026. Esto, claro, forma parte de la propuesta que ustedes han hecho. Y acá tenemos ya el compromiso de gestión escolar número 5. Hay también prácticas de gestión. Una de ellas, la segunda que está aquí, tiene que ver con establecer una red de protección para la prevención y atención a la violencia escolar, ¿no? Que eso, digamos que es una práctica de gestión de todas las instituciones educativas, ¿no? Reducir la violencia escolar. Y cómo de nuestro rol, decía Fernando, aportamos a esta dimensión comunitaria, que aquí está en el compromiso de gestión escolar número 5. Podemos implementar 3 acciones para el fortalecimiento del estado socioemocional mediante charlas para la ciudadanía digital dirigida a la comunidad educativa. Esto relacionado justamente a esa prevención que sucede a través de los medios digitales que se podrían dar. Como son acciones de fortalecimiento, se puede implementar una en el 2025 y 2 en el 2026 para llegar a las 3. Puede ser más, puede ser menos también, pues va a depender del contexto de la institución. Y por último, esta última práctica de gestión relacionada al compromiso de gestión número 5, que articula, establece la elaboración articulada y concertada de difusión de normas de convivencia y el reglamento de la IE. Entonces, aquí aprovechamos a cuáles son esas características que ha establecido la institución educativa relacionadas a las tecnologías. Es posiblemente que tendríamos que difundir y de alguna manera explicar el por qué la institución prohíbe celulares, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que mi institución educativa, en su reglamento interno, dice, está prohibido el uso de celulares de parte de estudiantes. Bueno, habrá que hacer una difusión de este reglamento, pero también identificar el por qué y hacer justamente la promoción de esta cultura y ciudadanía digital en relación a determinado equipamiento, porque eso está dentro del contexto de la institución como algo que no debería darse, ¿no? El desarrollo de esto. Así que la meta es aquí hacer 3 acciones de difusión, una el 2025 y 2 el 2026 correlacionada a esto. Esta acción de difusión puede ser de manera virtual, puede ser a través por las redes sociales, puede ser a través de un video, en fin. Ya el cómo todavía no está aquí. Simplemente esa es una meta que luego esto hay que tomarlo como referencia y hacerlo de manera anualizada en el plan de acción. Toda esta información es, digamos, el alineamiento o la alineación que se pretendería que ustedes hayan realizado al inicio de este año escolar, porque así se quedó. Lo que estamos viendo ahora es afinar algunas situaciones que de repente no tenían ustedes contemplado y que podrían ustedes, todavía a estas alturas, poder hacer alguna acotación al PI. Y si no fuera así el caso, tomarlo como referencia de qué es lo que tendrían que ustedes ir anualizando para ponerlo en el plan de acción, puesto que si no todas las actividades están en el PI, entonces algunas tendremos que realizarlas desde las acciones propias del profesor de innovación, teniendo en cuenta que lo que está en el PI luego se va anualizando en el plan anual de trabajo, es decir, el plan anual de trabajo se alimenta de las características que tiene el PI. Entonces, todas estas metas se deben ir cumpliendo. Algunas de ellas generan acciones o actividades como la que está planteada aquí. Y habría que entender también que en el plan anual de trabajo, en el famoso PAT, ya hay acciones o actividades relacionadas con varias cosas. Entonces, la pertinencia de poder incluir 1 o 2 charlas durante el año es lo que ustedes tienen que analizar cuando se hace este alineamiento con el PI, puesto que luego no se va a saturar el plan anual de trabajo y pues algunas de ellas los profesores se van a quejar
o sea, su compañero docente, porque son demasiadas actividades. Algunos docentes dicen, me cortan, algunas instituciones toman, por ejemplo, los viernes, la última hora. Entonces, el profesor de la última hora dice, bueno, todos los viernes me cortan una hora. Entonces, esas situaciones son las que justamente tienen que manejar ustedes, que conocen su contexto de su institución educativa, para luego hacer esta afinación y poder establecer una propuesta mucho más acorde a lo que se pueda realizar en la institución educativa donde ustedes laboran. En base a esto, lo que nosotros les solicitamos en esta primera parte de este año, es que nos puedan reafirmar si lo han hecho de esta manera o no, y puedan compartirnos esa información de cómo ha sido el alineamiento con su PI. Vuelvo a insistir, esa era la tarea del 2024 y que tenían que haberla hecho. Entonces, ahora nos los tienen que ir comentando, y para eso vamos a poner a disposición un formulario. Aquí no está apareciendo el enlace, pero en el material que se les va a compartir, aquí en esta diapositiva va a haber un enlace para que ustedes hagan clic, los lleve al formulario y nos puedan ir comentando, o sea, completando, mejor dicho, el formulario de cómo fue el alineamiento que ustedes han establecido para su PI en conjunto, justo en estas semanas de gestión. Y si todavía no lo han hecho, ¿cómo sería ese alineamiento de su proyecto, de su propuesta con el proyecto educativo institucional? Para luego esto plasmarlo y trasladarlo hacia un plan de acción, pero que eso conversaremos en un siguiente momento. Eso sería todo de mi parte por ahora, así que ahora dejo en este último bloque a mis compañeros David y Fernando. Adelante, David. Bien, gracias Luis. Queremos recordar a todos en este momento si podemos registrar la asistencia. Si alguno todavía no ha registrado asistencia, puede hacerlo a partir de este momento. Reiterar también lo que se ha ido precisando. Este grupo están participando quienes ya han logrado hacer el envío y tienen una estrategia digital, y Luis ha ido comentando, ya tenemos el reporte para poder hacerlo. Si en sala se encuentra de repente algún profesor de innovación que está participando por primera vez en este tipo de asistencias, es decir, no participó el 2024 ni el 2023, lo invitamos a que le corresponde participar en el grupo 1. En el chat vamos a compartir los enlaces a los grupos de WhatsApp, tanto del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. En todo caso, usted va a definir, ¿no?, según la participación que ha tenido el año anterior, o si no ha tenido ninguna participación, entonces le corresponde el grupo 1. Si ha participado en algunas sesiones, correspondería estar el grupo 2, no ha concluido con ese proceso. Y los que ya tienen su estrategia digital están en la misma institución, entonces es el grupo 3, ¿no?, ya que la temática y la atención va a ser diferenciada por cada uno de los grupos. Vamos a entrar a partir de ahora, mientras comparto brevemente, a lo que son las preguntas y respuestas que vamos a ir dando. Sí, a ver, en este momento en el chat estamos colocando el enlace para que se unan al grupo de WhatsApp del grupo 1. Pueden registrar la asistencia y luego vamos a hacer una depuración a qué grupo le corresponde participar, y vamos a tener que actualizar la base de datos. En este momento ya está el enlace para el grupo 1, para el grupo de WhatsApp que lo manejamos, y en este momento estoy compartiendo el enlace del grupo 2. Muy bien, entonces según esas indicaciones podemos unirnos, y a partir de ahí, una vez regularizado toda la base de datos y los participantes, tendrían ustedes que participar según las fechas establecidas. El grupo 1, la siguiente sesión es el 1 de abril, para el grupo 2 el día 2 de abril y para el grupo 3 el día 3 de abril. Entonces agenden estas fechas para que ustedes puedan participar, ya sea en el turno de mañana o en el turno de tarde, ¿no?, cualquiera de los turnos. Muy bien, ahí está. Nos escriben, a ver, vamos a ir dando algunas respuestas.
Ya está en el grupo 1, le corresponde entonces acceder al enlace del grupo 1. Puedo enlazarme al grupo 3, nos dice la profesora Irma Rivera del hotel 04, sí pueden, sí tiene ya los insumos que ha mencionado Luis y hay que ir reportando porque los tiempos serán cada vez más breves allí para que ya tengamos avanzar hasta la implementación. Entonces, si considera que tiene ya esos insumos o ha aplicado y envió hasta el año anterior en el grupo 3. Muy bien, ahí nos preguntan, bueno, no aparece el nombre, soy nueva, es la primera vez, entonces el grupo 1, sí, correcto, quienes han escrito que se integran por primera vez, lo hacen al grupo 1 y en ella vamos a también compartirles la información de lo que hemos trabajado el día miércoles. Entonces van a tener, el día martes, perdón, el día martes es el grupo 1, miércoles el grupo 2 y hoy jueves el grupo 3. Muy bien, entonces invitamos aquí al bloque de preguntas. Si alguien más puede levantar la mano, el icono de participar. Tenemos, vamos a estar unos 5 minutos más en la sala, que tenemos ya agendada otra acción. Profesor o profesora Yossi Romero Tineo, tiene la mano levantada, le escuchamos, puede activar su micrófono. Con todos. Sí, lo había levantado la mano para preguntar porque yo era la primera vez que estoy ingresando al grupo y recién me estoy enterando que hay diferentes grupos, ¿no? Pero ya me integré al grupo 1 que es de los principiantes. Gracias. Correcto. Entonces usted participa en el grupo 1. Estamos dando esta reiteración de información para que ustedes ya tengan presente la información y si alguno tiene una pregunta diferente, yo le pido que levante la mano. Ya, en este caso hemos dado la precisión quiénes participan en cada grupo. Voy a repetirlo. En el grupo 1 participan todos los profesores o directivos que ingresan por primera vez a este tipo de acciones. Entonces ellos pertenecen al grupo 1 porque van a iniciar un proceso desde inicio para ver en el caso de las funciones, los instrumentos u otros que vamos a ver. En el grupo 2 participan los profesores que el año anterior, 2024, de los 4 productos que correspondía enviar, no han completado con el envío de los 4 productos. Tal vez han hecho los diagnósticos y se han quedado hasta ahí. Entonces corresponde el grupo número 2. Y el grupo número 3 es para quienes han cumplido con los 4 envíos y en este último envío, el cuarto, era la estrategia o por lo menos la propuesta de estrategia digital, el cual se va a continuar trabajando. Entonces esos son los 3 grupos. En el chat están los enlaces de cada grupo y según corresponda a usted entonces se va a añadir a ese grupo. Tenemos 2 manos levantadas, vamos a atender las preguntas. Bueno, profesora Yossi ya nos preguntó. Vamos a bajar la mano allí. Invitamos profesor Adriel Jiménez. Active su micrófono y le escuchamos. Profesor Adriel. Aló, buenas tardes. Escuchamos su pregunta, profesor. A ver, maestro, mi consulta es lo siguiente. Por ahí no lo he entendido muy bien con mi plan de acción. Cuando yo tengo listo mi plan de acción, ¿a quién lo presento? ¿A la directora, a la subdirectora o quién me revisa? Esa es una pregunta. Ahora, si yo tengo listo mi plan de acción y lo presento para que lo pongan en el PI, ¿cuál es mi idea o mi sugerencia? ¿Que lo pongan todo o una parte de mi plan de acción? Eso no quedó muy claro. Y la otra consulta es que, a ver, cuando usted dice, no, por ahí vi en el compromiso de gestión número 5, convivencia democrática, hay temas que ya no tienen que ver, creo, con el PIP o con el profesor de innovación pedagógica. Pareciera que estuviera de más, que lo han puesto en ese plan de acción, porque eso paralelamente se agarra en las reuniones de gestión de marzo y ya se lo ponen en el reglamento interno,
o a ver, los profesores sociales lo plantean, pero plantear nosotros convivencia democrática, cuidado del medio ambiente, creo que ya no nos corresponde, quizás cuidado del ambiente en relación a la tecnología, pero de las plantas o de las basura o desechos, ya los profesores de ciencia y tecnología o de ciencias sociales o los mismos directivos lo plantean y lo incluyen. Me parece que ya está por demás esa convivencia democrática y cuidado del medio ambiente. Bueno, esa era mi sugerencia y mi pregunta, por favor. Bien, vamos a estar respondiendo la última intervención. Hay aspectos que nosotros no consideramos de manera personal, si está o no está o le corresponde o no, sino nos basamos en lo que está establecido en su marco normativo, en este caso en la 034, y la articulación que esta tiene con las dimensiones de la gestión escolar. Entonces, aquí no existe pareceres, me parece que debe estar o no debe estar. Simplemente está en el marco normativo y si está en sus funciones, le corresponde, ya que los instrumentos de gestión son una construcción participativa, no que le corresponda a unas áreas según la afinidad o al campo, en este caso al campo temático u otros, sino la construcción de todos los instrumentos corresponde a toda la comunidad. Y usted, al ser parte de la institución, le corresponde hacer los aportes necesarios y el plan de acción que se va a desarrollarse es un documento en el cual refleja las funciones de usted, lo que va a recoger los diagnósticos, las acciones que va a hacer a nivel de la institución, de qué manera va a articular con el equipo directivo. No se trata de que incorpore todo o parte. Hemos indicado que Luis mencionó, Ferdinando, todo lo que está establecido en el marco de sus funciones, usted al brindar, por ejemplo, un diagnóstico, ese diagnóstico no es de que se incorpore directamente, sino pasa de un análisis y va como una propuesta para que en los instrumentos de gestión lo consideren y de esta salga algún objetivo estratégico para la sostenibilidad y figure en el instrumento. Cuando hace referencia al reglamento interno, el reglamento interno es una construcción y no solamente el reglamento interno considera la convivencia presencial, sino también ahora al hacer una integración a través de plataformas o recursos digitales, tenemos que establecer no solamente la convivencia a nivel del entorno presencial, sino también cómo se van a desenvolverse en el entorno virtual. Además, tenemos que ver un aspecto importante. El reglamento interno, aparte de establecer de qué manera van a tener el tratamiento o el uso de los dispositivos tecnológicos, qué hacemos o qué acciones desarrolla la institución en caso de que alguien tenga un trato inadecuado a los dispositivos, entre otros. Entonces, es algo interesante que usted propone, pero no todo aquello que uno considera quitarlo, ponerlo. Ahí Ferdinando nos va a precisar algunas cosas más. Gracias, David. Maestro Adriel, con el respeto que se merece, es posible de que usted no haya podido escucharnos en el bloque número 2, donde hablamos de las funciones del profesor de innovación pedagógica y cómo estos se articulan con las diversas prácticas de gestión. En ninguna de las partes hemos mencionado que ustedes deben proponer algo relacionado al medio ambiente o por el estilo. Es posible también que de repente esté en alguna actividad dentro de la institución educativa que le impida estar atento a las acciones que aquí estamos explicando. Porque Luis, en el bloque número 3, lo que ha hecho es coger o explicar estos casos del PI y cómo nosotros podemos ir aportando a esas prácticas que ya están descritas, pero con metas o indicadores relacionadas a nuestras funciones o alineadas a esa estrategia digital que queremos. La sugerencia es que al momento que les comparta el enlace a los materiales, por favor los revise con mejor detenimiento y precisión. Y algo que me está quedando en duda, posiblemente, es que usted, si nos ha seguido en el 2024, debe tener los materiales y hacer una revisión nuevamente. Y si no ha seguido desde el 2024, analice, posiblemente debería estar en otro grupo, no en este. Entonces, por favor, analícelo.
Bien, adelante, por favor, continuamos. Sí, una acotación a lo Está, que ha mencionado Fernando, David, disculpa. Sí, algo que mencionaba el profesor era si lo que estaba en su plan de acción lo iba a colocar en el PI, y no es ese el orden. Es de acuerdo a lo que está en el PI, formulamos el plan de acción. Ese es el orden, ¿no? Por eso había una acotación que se hacía, que todos los actores educativos de la institución educativa tienen que ver el PI, porque la institución se plantea metas como tal, y todos los actores educativos aportan al cumplimiento de esas metas. El docente de aula, a través de su planificación curricular, ve cuáles son esas metas, cuáles son esas acciones que coadyuvan al logro de las metas que están en el PI, y específicamente las relacionadas al compromiso que está en la número 4 con la práctica docente. Entonces, no es que yo hago algo y quiero que lo inserte en el PI, no, es al revés. Veo el PI y a partir de ahí hago mi plan de acción de acuerdo a esa meta anualizada que se está proponiendo, ¿no? Que ese es el orden que se debe seguir. Adelante, David. Bien, vamos a en todo caso